químicas y sinapsis eléctricas. Si hablamos entonces de estos neurotransmisores como mensajeros químicos, tenemos el concepto que se deben tener dos tipos de membrana, una membrana presináptica y una membrana postsináptica. ¿Sí se ve este señalador? No, ahora sí. Bueno, entonces tenemos una membrana es de una sola vía, tiene una sola dirección. Después de esto tenemos que entender y recordar que los neurotransmisores están clasificados de acuerdo con unas familias y grupos. Entonces dentro de esas familias y grupos tenemos neurotransmisores que son producidos específicamente por aminoácidos como glutamato, aspartato, GABA y glicina. Lo que nos corresponde a la clase del día de hoy es glutamato y GABA. Antes de seguir tenemos que recordar lo siguiente, y es un concepto que seguramente ya habrán visto varias veces en neurofisiología, y es el concepto que tiene que ver con el recuerdo o recordar la parte de las concentraciones iónicas de la neurona y del espacio extracelular. ¿Para qué me voy a detener en esto? Para que recordemos y sea un poquito más fácil inferir qué es lo que está pasando con las cascadas de glutamato y GABA. Entonces, si vemos en esta imagen de acá, podemos recordar que en el espacio extracelular va a haber una mayor concentración de sodio y también hay algunas concentraciones de cloro, que es un ion negativo. En la parte de la neurona, dentro de ellas, en su estado basal, en su estado de reposo, ella tiene entonces proteínas como, iones como potasio, y también va a tener proteínas con carga negativa. Entonces aquí ustedes deben recordar que la polaridad de las neuronas en su estado basal de reposo va a ser ¿cuál? Negativo. Se dice negativo. Listo. Entonces las células normalmente ellas están en negativo, y entonces yo debo recordar esta parte de acá. En mi estado de reposo yo estoy entonces en un umbral, entre menos 70 milivoltios. Y entonces aquí yo tengo que entender que para que se produzca la despolarización de la membrana, yo tengo que ir de esta parte negativa a una partecita que es un poco menos negativa, que es alrededor de menos 55. Si yo no logro llegar hacia ese menos 55, en ningún momento se va a poder dar el potencial de acción. Después de eso, ustedes deben de saber que si entra y los iones son más positivos, esta célula o esta membrana que era negativa, se empieza a volver más positiva al llegar hasta más 30, y de ahí entonces ella vuelve y cae. Entonces nosotros pudiésemos entonces inferir que nuestra célula entonces, si tiene una polaridad negativa y entonces llega el glutamato, ¿qué estaría pasando? Deja de ser negativa y empieza a volverse positiva. ¿Y qué pasaría entonces cuando estamos hablando de GABA? Se repolariza, se hiperpolariza, es decir, se hace más negativo. Entonces, como ella ya está negativa, se hace más negativo para que sea mucho más difícil romper ese umbral y poder producir el potencial de acción. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, antes de hablar con esto, yo quería hacer esto así como dinámico, y como yo dije, no, pues vamos a estar en un auditorio. Vamos a ver si nos da. Es la primera vez que uso eso. Después a eso. Tengo que meterle un QR, ¿cierto? Para que se pueda ver mejor. ¿Cómo se ponen eso? ¿Con el código también pueden meterse? Ok. Mentimeter. Porque yo dije, no, vamos a estar en un auditorio, y si es difícil que ustedes participen cuando son poquitos, imagínense en un salón pequeño, ahora imagínense en un salón más grande. ¿Pudieron entrar? Me dicen, o si no les mando el enlace de pronto por el... Sí, profe, si puedes enviar el enlace. Vamos a ver si puedo. Se pueden meter aquí el enlace que les acabo de mandar al grupo, y lo que hacen es que se unen poniendo ese código que aparece allá. 35, 51.
3949. Ácido amino gamma butírico. Gamma. ¿Qué? No, eso es GABA. ¿Listo? Vamos a empezar. Lugares del sistema nervioso que tienen glutamato. Escriban todos los que conocen. ¿Listo? Todos, todo lo que se acuerden, todo. El talán. Garrido sabe. ¿Quién es Garrido? ¿Listo? Vamos con el siguiente. Lugares del sistema nervioso que tienen GABA. Inter. Sustancia. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Es una pregunta para identificar si prepararon el tema o no. Claro. Listo, entonces después de ver esto, vamos ahora sí a entrar al sistema glutamatérgico. Tenemos entonces que pensar que cuando hablamos del sistema glutamatérgico estamos hablando de glutamato. Glutamato, como les había dicho ahorita, es un neurotransmisor producido a partir de un aminoácido, en este caso es un aminoácido no esencial. Pero entonces prestémosle mucha atención que pese a que no es un aminoácido, a que es un aminoácido no esencial, es un aminoácido fundamental para el funcionamiento de la corteza y en general del sistema nervioso. Así como ustedes colocaron ahorita en el gráfico, en el mapa de palabras, casi que la mayoría estaba diciendo dónde encontramos glutamato, en la corteza. Y así como
ustedes habían mencionado ahí, se encuentran en las células piramidales, y ahí es donde ustedes recuerdan lo que vimos en la clase de corteza, que las piramidales entonces son el 80% de la población celular que tiene la corteza, y ellas producen glutamato, son excitatorias. Para seguir y recordar lo que ya habíamos visto previamente, pues este glutamato, como su función excitatoria, lo que va a hacer entonces es que va a permitir la entrada de cationes a la neurona posináptica, lo que estábamos hablando ahora, para que la polaridad de la neurona cambie y pase entonces de ser una célula que está en negativo a ser una célula que esté en positivo. Pero entonces aquí tenemos que precisar un tema muy importante, y es que glutamato es ubicuo en todo el sistema, es decir, está en todas partes, pero aparte de estar en todas partes requiere un control muy fino, porque si yo tengo mucho glutamato en todos esos lugares que ustedes mencionaron, la corteza, el hipocampo, el tálamo, etcétera, 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 pues entonces una pequeña desregulación puede hacer entonces que ese sistema pase de ser algo beneficioso a ser algo malo, como por ejemplo producir excitotoxicidad. Aquí voy a usar un refrán que creo que dice mucho, y es que ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Básicamente eso pasa con glutamato. Tenemos que tener entonces una regulación. Para tener entonces esta regulación también se va a complementar mucho con el sistema GABAérgico, que es lo que vamos a ver después. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Entonces vamos a hablar primero de la síntesis y del metabolismo, y entonces lo primero que tenemos que pensar es de dónde sale ese glutamato. Entonces ya habíamos dicho que el glutamato es un aminoácido no esencial, entonces yo puedo encontrarme glutamato en mi sistema de acuerdo a dos vías. Una primera vía que va a ser la ruta mitocondrial, y una segunda vía que va a ser la ruta de la glutamina, que va a ser en relación con el astrocito. Si ustedes recuerdan, por allá esas primeras clases que tuvimos de sistema nervioso, hablábamos que el astrocito o la glía en ese entonces, pues no le habíamos dicho astrocito, se encargaba de enviarle esa glutamina a la neurona para que ella pudiese formar glutamato. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Entonces vamos a explicar cada una de esas vías. Primero, tengo entonces que yo puedo producir este glutamato a partir de una ruta mitocondrial. Entonces, como yo puedo producir este glutamato a partir de una ruta mitocondrial, lo voy a hacer a partir de los componentes que tengo dentro de mi neurona. Esta ruta mitocondrial, como su nombre lo dice, si yo estoy usando la mitocondria participa en un ciclo que ustedes conocen muy bien. ¿Cómo se llama ese ciclo? El de la respiración celular. El ciclo de Krebs. Muy bien. Entonces, imaginemos que estamos en la neurona. Entonces, en esa neurona ya tiene mitocondrias, y esta mitocondria está haciendo ciclo de Krebs. ¿Para qué hace la neurona o las células hacen ciclo de Krebs? ¿Cómo? Para obtener energía, ¿cierto? Pero entonces, pongamos entonces lo siguiente: en este ciclo de estar produciendo energía, uno de los sustratos puede ayudarme para formar glutamato. En este caso el sustrato va a ser alfa-cetoglutarato. Ese alfa-cetoglutarato entonces, que está en el ciclo de Krebs, que se encuentra entonces en la mitocondria, lo que va a hacer es que no va a seguir el ciclo, sino que va a salir del ciclo de Krebs a partir de la glutamato deshidrogenasa y se va a formar en glutamato. Aquí entonces yo les hago la siguiente pregunta para que no todo pase así como fácil, sino que es: ¿cuál creen ustedes que sería, cómo hago la pregunta? El costo de que la neurona deje de producir ATP para estar produciendo glutamato. ¿Creen que existe un costo? ¿O no? Debe ser mínimo. ¿Cómo? Debe de ser mínimo. ¿Mínimo qué? Debe ser mínimo el gasto. Porque si se produce una reacción de la glutamato deshidrogenasa, quiere decir que deben estar pasando reacciones anapleróticas, que son reacciones cuando hay un exceso de sustrato. Ajá, muy bien. Entonces aquí también yo empiezo a entender que esta producción de glutamato que yo estoy realizando directamente sobre mi neurona no va a ser la principal, pero igual es una de las vías que me ayuda a producir glutamato. Pensemos, por ejemplo, en situaciones extremas, como por ejemplo una hipoxia o una hipoglucemia, es decir, no hay glucosa en el sistema, o en el otro caso no hay oxígeno en el sistema. ¿Qué creen ustedes que estaría pasando con esas neuronas que están en este momento pasando por un proceso de
hipoglucemia, es decir, sin glucosa, o en un proceso de hipoxia, donde les falta oxígeno. No puedo producir este glutamato, ¿cierto? O incluso si se empieza a producir, estaría entonces haciendo un desgasto de más en el sistema, porque entonces piensen ustedes que él tiene que decidir entre tengo que ir a gastar, tengo que ir a producir energía o tengo que ir a producir neurotransmisor. En el otro entonces proceso para producir glutamato, que es como el más común que tenemos y es el que habíamos mencionado en la clase, y es el que se produce a partir de la glutamina que me produce la glía. Entonces ustedes están viendo acá que esta glía lo que hace es que tiene glutamato que ha recaptado, es decir, es un glutamato reciclado, que proviene entonces de esta sinapsis previa. Entonces podemos ver aquí que tengo un transportador de glutamato que se ubica en la membrana glial y lo que va a hacer entonces es que va a traer ese glutamato que no cayó o que no quedó en cada uno de los receptores glutamatérgicos y lo vuelvo a usar en mi sistema. Yo puedo entonces volverlo a usar, hacer un reciclaje por medio de la glía o volverlo a usar directamente en mi membrana presináptica. ¿Me siguen en esta parte de acá? Ok. Entonces, cuando entra ese glutamato a la glía, lo que va a pasar es que la glutamina sintetasa, que es la que estamos viendo aquí, va a transformar ese glutamato en glutamina. La pregunta acá sería, ¿por qué creen ustedes que la glía tiene que transformar al glutamato en glutamina? Para ser reconocido nuevamente en la neurona. Para que la pueda meter a la neurona, para que pueda ser entonces reconocido por el transportador de glutamina, exactamente. Pensemos en una situación, por ejemplo, donde la glía capta el glutamato y vuelve y lo saca al sistema extracelular. ¿Qué pasaría si hay glutamato extracelular de manera libre? Puede producir un proceso de excitotoxicidad. Entonces, para proteger el sistema, ¿yo qué tengo que hacer? Convertirlo en una molécula que no vaya a ser reactiva. Por eso tengo que hacer el paso hacia la glutamina. Pero yo igual tengo transportadores ¿De glutamina? Sí. de glutamato. ¿Cómo? Sí, tengo unos acá, o sea, este y este. Igual, lo que digo es que cuando hay mucho glutamato extracelular, como por ejemplo en los procesos de excitotoxicidad, va a ser ineficiente el transporte. O en casos patológicos, que lo vamos a ver ahorita más adelante, hay patologías incluso que pueden afectar los transportadores de glutamato. Entonces imagínense ustedes que si no existen transportadores de glutamato o no funcionan de manera eficiente, la recaptación no va a ser efectiva. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Entonces, acá podemos ver que tenemos un transportador SN1. El transportador SN1 lo que va a hacer es que coge la glutamina que se encuentra en la glía, la saca de la glía, la manda por el espacio extracelular y es captado por el SAT2, que es otro transportador también de glutamina, pero ahora asociado a la neurona presináptica para que ésta ingrese a la neurona. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Entonces, ya la glutamina dentro de la neurona, ella tiene entonces que degradarse para poder formarse en glutamato. Entonces, la glutamina, a partir de la glutaminasa, lo que va a hacer es que entonces se descarboxila y vamos a tener glutamato. ¿Hasta aquí vamos todos bien? ¿Qué pasa después de que yo formo el neurotransmisor? ¿Cuál es el paso siguiente? El neurotransmisor se queda en la célula, en la neurona. Empaquetarlo. Antes de potencializar, tiene que formarse y empaquetarse en vesículas, ¿cierto? Porque acuérdense que estamos hablando de una sinapsis química, que es a partir entonces de la movilización vesicular, y esta vesícula tiene entonces que fusionarse con la membrana presináptica. ¿Me siguen hasta aquí? Listo. Entonces vamos con lo siguiente. Ese glutamato que vamos a encontrar aquí disperso dentro del espacio neuronal va a tener que ser empaquetado en unas vesículas, ¿cierto? Y para que estas puedan ser empaquetadas van a ir por medio de un transportador que se llama el transportador vesicular de glutamato, que se llama B-GLUT. ¿Vamos bien hasta aquí? B-GLUT hay 3 isoformas, hay un B-GLUT 1, un B-GLUT 2 y un B-GLUT 3. El B-GLUT 1 está predominantemente establecido para sectores donde se realizan las conexiones córtico-corticales, ¿listo? Más o menos en qué sectores, digamos hablando de áreas corticales, ustedes dirían que hay comunicación córtico-cortical.
áreas primarias y secundarias en láminas 2 y láminas 3. Muy bien. BGLUT2 está ubicado principalmente hacia los sectores donde yo voy a hacer proyecciones subcorticales, como por ejemplo sectores de proyección subcortical, como por ejemplo qué lámina de la corteza. 5, lámina 5, muy bien. Y BGLUT3 son menos dispuestas dentro de todo el sistema, pero se van a ubicar entonces específicamente en sitios donde las sinapsis sean un poquito más estables. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces acá yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, y es que este BGLUT no es de gratis. Para yo poder meter el neurotransmisor dentro de la vesícula tengo que hacer un gasto energético. Lo voy a hacer por medio de una estructura, o sea, este transportador lo que hace es meterlo, pero también lo voy a hacer por medio de una bomba HTPasa. Entonces esa bomba HTPasa lo que va a hacer es que por cada molécula de glutamato que esté metiendo en la vesícula voy a estar sacando entonces un hidrógeno, y aparte de eso hago consumo de un ATP, es decir que es una formación vesícula, o sea, la formación de la vesícula es demandante energética. ¿Cómo? ¿No? Al medio de la célula, o sea, intracelularmente. ¿Cómo? ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Viene lo siguiente, y después de entonces de que se forme la vesícula, ¿cuál es el paso siguiente en la sinapsis? Ustedes ya saben. La exocitosis, ¿cierto? Se hace entonces por medio, ustedes ya saben que ingresa el calcio a la célula, este calcio a la célula entonces va a hacer que se movilicen las vesículas hasta la membrana postsináptica. Entonces lo que va a pasar es que se libera el glutamato en la membrana o en la hendidura sináptica para que sea captado por cada uno de los receptores. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Bien, entonces un dato importante antes de pasar a la parte de los receptores, y es que el glutamato como neurotransmisor, digamos, nosotros en todo el sistema nervioso tenemos cierta cantidad de glutamato, pero solo de ese total de glutamato el 25% es usado para neurotransmisores. Esto quiere decir que nos queda un porcentaje restante, alrededor del 75%, que participa en otras rutas metabólicas, como para que no pensemos que el glutamato es única y exclusivamente ¿para qué? Para hacer sinapsis excitatorias, sino que también me ayuda a participar en otros procesos. Otros procesos como cuáles. Glutamato también va a ayudarme en el metabolismo celular. Entonces me faltó mencionar que, por ejemplo, en esta ruta mitocondrial del alfa-cetoglutarato a glutamato puede ser reversible. Entonces, si la misma neurona entonces lo que va a hacer es hacer una regulación interna. Pensemos en lo siguiente, la neurona presináptica tiene glutamato en ella, que puede estar proveniendo de la ruta por glutamina, por medio de la glía, o por medio de la ruta mitocondrial. ¿Ustedes creen que la misma célula presináptica puede tener o guardar cantidades exageradas de glutamato dentro de ella? No, porque puede ser excitatorio. Ya dijimos entonces que hay que tener una regulación muy cuidadosa con este. Entonces, esta misma ruta mitocondrial puede funcionar a la inversa. Entonces, si yo veo que hay mucha concentración de glutamato, lo que voy a hacer entonces es evitar la producción de alfa-cetoglutarato, y lo que voy a hacer es que voy a irme hacia el revés. Si tengo entonces mucho glutamato en mi célula, lo que voy a hacer es que vuelvo y la convierto en alfa-cetoglutarato y la puedo volver a meter al ciclo de Krebs para que se produzca entonces ¿qué? ATP, finalmente. Entonces glutamato también puede participar en funciones metabólicas. Tenemos también que otra de las funciones que puede cumplir el glutamato en el sistema es que también puede ser un precursor de otros neurotransmisores, que lo vamos a ver ahora. Glutamato entonces también es precursor de aspartato y GABA, por ejemplo, que es lo que vamos a ver ahora. A veces suena paradójico, ¿no? Que el mismo neurotransmisor excitatorio sea el mismo que vaya a producir GABA, que es el inhibitorio, para regularse a sí mismo. Hay otras funciones, por ejemplo, como la eliminación del amoníaco, que se va a producir a partir de estos procesos metabólicos de producción de glutamato o su inversa. Y también también participa en la formación de un metabolito que se llama glutatión. ¿Alguna vez han escuchado ustedes sobre él? ¿Qué han escuchado el glutatión? Es importante para evitar las especies reactivas de
es importante para evitar los ROS, ¿cierto? Las especies reactivas de oxígeno. Y también, por ejemplo, dentro de la comunidad, a mí me gusta mucho traer como que traigamos a discusión cosas del léxico común, ¿no? Medicamento alto en glutatión para que el cerebro deje de estar excitotóxico y usted pueda funcionar más. Medicamento milagroso que hace que si a usted le dio un accidente cerebrovascular pueda regenerar las neuronas. Entonces le dicen, no, tiene glutatión, que es un antioxidante, que no sé qué, pero pues ustedes saben que ojalá si fuera de esa manera, yo creo que hace rato pues, ustedes los médicos lo estarían dando a todos los pacientes. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Listo. Muy bien. Entonces ahora sí, ya vamos a ver los tipos de receptores. Eso ustedes ya lo saben. Glutamato entonces tiene receptores que son de tipo ionotróficos y tiene tipos que son metabotróficos. Ustedes ya saben que los ionotróficos son los rápidos, que son AMPA, kainato y NMDA. En el caso entonces de los metabotróficos son los que van a usar los segundos mensajeros y su respuesta entonces va a ser un poco más lenta en el tiempo. ¿Me siguen todos hasta aquí? Ok, entonces vamos a hablar de la conformación de los receptores ionotróficos. Los receptores ionotróficos, al ser rápidos, lo que van a hacer es que ellos van a formar unos canales. Entonces, como tienen entonces unos canales, van a tener un poro que va a permitir entonces que a partir de la unión del neurotransmisor se pueda abrir el canal y se produzca entonces la despolarización de la membrana, haciéndola entonces más positiva. ¿Me siguen todos hasta acá? Ok. Vamos a mirar y vamos a ir un poquito más hacia profundo, porque esa es la idea de esta clase, ¿no? Que vayamos bien a lo molecular. Tenemos entonces que los receptores ionotróficos, tanto como AMPA, kainato o NMDA, dentro de su estructura, tienen entonces 4 dominios. Estos 4 dominios son 4 dominios transmembranales y tienen la siguiente conformación. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Yo cojo uno de los dominios, una de las subunidades, mejor dicho, y esta es la forma de la subunidad. Cada uno de estos entonces va a tener pequeños componentes, va a tener un M1 a un M4, M1, M2, M3, M4, de los cuales el M2 es el más específico porque este tiene entonces una forma de loop que permite entonces como tapizar directamente el canal, porque acuérdense que estamos hablando que como son ionotróficos, son canales, entonces este M2 tiene un loop que va a tener entonces un dominio que va a estar dentro de la membrana y un dominio que va a estar en la parte de afuera de la membrana. ¿Me siguen todos hasta acá? En el caso, este M2 es muy importante porque en el caso del NMDA tenemos entonces que ahí en ese M2 es donde se va a unir la molécula de magnesio que está unida al receptor de NMDA, que después vamos a ver para qué es importante tener en cuenta ese magnesio. ¿Me siguen en esta parte de acá? Miren entonces que en los dominios extracelulares, es decir, hacia afuera, yo voy a tener eso. Primero, entonces, todo receptor ionotrófico de glutamato va a tener un dominio aminoterminal. Ese dominio aminoterminal lo que va a hacer es que va a funcionar como una especie de atractor, por así decirlo, como si estuviera cogiendo el glutamato que está por fuera, o sea, lo va a atraer directamente hacia el receptor. Funciona también como un regulador alostérico del sistema y al acercarlo, este dominio aminoterminal, lo que va a hacer es que lo va a llevar a la parte del ligando. Lo que va a hacer entonces propiamente esta parte del ligando es que va a atrapar la molécula del neurotransmisor, en este caso el glutamato. Entonces, una vez esté atrapado la molécula del glutamato, ahí sí que creen ustedes que está pasando. Se abre el canal. ¿Me siguen todos hasta acá? Ok. Entonces, cuando se abre el canal va a pasar lo siguiente. Dependiendo entonces del receptor que yo tenga, ya sea AMPA, ya sea kainato, porque voy a hablar específicamente de esos dos primeros, que son como los más rápidos y menos complejos, pues se une el glutamato a esa porción del ligando, se abre el canal y lo que va a permitir entonces es la entrada de sodio y la salida de potasio. En el caso de AMPA, voy a empezar con AMPA, que es el receptor que es más rápido. Como él es más rápido de todos los receptores ionotróficos de glutamato, es el encargado de dar
la parte del el principal punto donde se va a dar la despolarización del resto de receptores. Entonces, por ejemplo, es lo que estamos viendo aquí. Miren, por ejemplo. Como AMPA es mucho más rápido, cuando AMPA entonces se abre y se despolariza la membrana, miren entonces de que antes de que AMPA estuviera abierto, NMDA no estaba activado. Yo necesito entonces que primero se active AMPA por ser más rápido para que después de que se produzca esa despolarización, NMDA pueda entrar a activarse. ¿Me siguen hasta acá? Okay. AMPA en algunos puntos, este receptor AMPA también pudiese permitir la entrada de calcio, solo si alguna de sus unidades no vaya a tener este GLU-A2. Voy a hablar entonces ahora de kainato, que kainato también es de los rápidos, de los receptores más rápidos, así como les estaba mencionando ahorita, va a permitir la entrada de sodio, salida de potasio, y en el caso permite también la entrada de calcio si hay glutamina en el dominio M2, que es este que estábamos viendo acá. ¿Me siguen hasta acá? Ahora la pregunta siguiente es esta. NMDA lo dejamos de último. Todos tres, AMPA, kainato y NMDA son ionotróficos, es decir que los tres son rápidos, pero de los tres, el más rápido ¿cuál va a ser? AMPA, ¿listo? NMDA también es rápido, pero tiene como función es que su proceso va a ser un poco más sostenido en el tiempo, es un poco más estable. Y aparte, la distribución del receptor de NMDA va a estar en lugares fundamentales para las conectividades sinápticas excitatorias, como por ejemplo en sectores como el hipocampo o sectores también específicos de la corteza cerebral. ¿Me siguen todos hasta acá? Entonces, si ustedes pueden ver, miren que el receptor para AMPA y kainato es más que todo muy simple, ¿no? Solo tiene un canal, un punto de unión al glutamato y simplemente se abre por. Pero ¿qué pasa entonces en el receptor NMDA? En el receptor NMDA también hay varios puntos de unión que permiten entonces la refinación del poder excitatorio, que era lo que estábamos hablando ahorita. No solo simplemente es que las células se despolaricen y sean excitatorias, sino que también necesito que estas mismas células puedan ser entonces, puedan tener un control más fino. Importante aquí que recordemos, para que NMDA se pueda activar, yo necesito tres cosas. Primero, como todos los receptores ionotróficos, que tenga glutamato. Si no hay glutamato, pues no se va a activar. Segundo, debe haber un coagonista, es decir, que NMDA tiene un punto de unión que ustedes están viendo aquí para la glicina, o en otro caso también puede ser un punto de unión para la D-serina. Ambos tienen que funcionar como coagonistas, es decir, que así llegue glutamato, pero si no hay glicina, no se va a poder despolarizar. Otro punto importante, y creo que esto es lo que quisiera que más se les quedara, es que NMDA, lo que les estaba mostrando acá, no se activa si previamente no se ha despolarizado AMPA. Por eso AMPA es más rápido, despolariza primero lo que tenga que despolarizar para que NMDA pueda hacer su acción sostenida en el tiempo. Cuando AMPA se activa y despolariza al receptor NMDA, esa despolarización va a hacer que se libere esto, y es que el receptor NMDA va a tener un punto de bloqueo a magnesio. Es decir, que si AMPA no se activa, magnesio no se sale de ahí. Entonces quedaría como un tapón directamente en el poro. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, por eso estábamos mencionando que para que NMDA funcione tienen que cumplirse esos tres puntos. Llegada del glutamato, despolarización y el coagonista, que puede ser entonces glicina o D-serina. ¿Me siguen todos hasta acá? Ok. Vamos entonces, de pronto esto suena un poco ladrilludo, pero quise traer de pronto un ejemplo para que lo podamos entender mejor, para poder mirar cómo funcionan los receptores NMDA. ¿Ustedes alguna vez han escuchado la memantina? La memantina es un fármaco que se utiliza en los estadios tempranos de Alzheimer.
¿Saben qué es Alzheimer? ¿Qué? ¿Qué es? Es una enfermedad neurodegenerativa, ajá, ¿qué más? Que se caracteriza por la presencia de unos ovillos neurofibrilares o placas seniles a partir entonces de la acumulación de proteína tau. Muy bien, todos estamos claros con esto. Quiero que pensemos lo siguiente. En el Alzheimer como enfermedad neurodegenerativa, característica entonces que yo voy a tener estos ovillos neurofibrilares y estas placas seniles, que lo que está haciendo entonces esto es que va degradando poco a poco cada uno de los sectores del cerebro, específicamente el Alzheimer inicia con sectores predilectos como por ejemplo el temporal y el hipocampo, un sector donde hay mucho glutamato. En estadios tempranos lo que pasa es que cuando estas, ¿cómo les explico? Como que estas placas o ovillos neurofibrilares lo que va a hacer es que va a producir una hiperproducción de glutamato, es decir, que todo el tiempo voy a tener una función de NMDA anormal. Yo ya les había dicho que el NMDA era más sostenido en el tiempo. Entonces viene la siguiente pregunta. La memantina es un antagonista no competitivo de NMDA. ¿Qué quiere decir un antagonista? Pues que va a ir a bloquear a NMDA, pero al decir que es no competitivo, quiere decir entonces que está dejando que realicen cierta parte de sus funciones. Entonces, la pregunta va para ustedes y espero que me respondan. Si en estadios tempranos de Alzheimer yo tengo entonces una hiperexcitabilidad por una función anormal de NMDA, es decir, que NMDA está todo el tiempo activo, y NMDA lo que está haciendo principalmente, como veíamos acá, NMDA va a producir, como ustedes ven en esta imagen, un aumento de la entrada de calcio. Entonces, si se da un aumento de la entrada de calcio sostenida en el tiempo, pues se da un proceso de excitotoxicidad en las células, y esto es lo que va a llevar después en que es un ciclo vicioso. Entonces, ¿por qué creen ustedes que usamos memantina para el tratamiento del Alzheimer? ¿Cómo? ¿Y por qué necesito yo bloquear parcialmente a NMDA y no bloquearlo completamente? Porque necesito que siga haciendo su trabajo. Muy bien, esa es una de las limitantes. Entonces uno veía, digamos, cuando se estaban inventando los fármacos, era, si yo entonces hago un bloqueo de NMDA y entonces mi paciente ya no va a seguir entonces haciendo excitabilidad, y entonces lo que yo voy a hacer es que no hay excitotoxicidad, pero no va a haber conectividad, ¿cierto? Entonces necesito un agonista no competitivo que vendría siendo la memantina. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esto solo funciona en los estadios tempranos de Alzheimer. Por eso siempre es tan importante el diagnóstico oportuno de las enfermedades neurodegenerativas. En nuestro país, el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas es muy tardío, porque la persona empieza a decir, es que se me olvidan las cosas, pero normal, es que estoy estresada, o no he dormido bien estos días. Y pasa, y cuando ya por fin llegan a la consulta es el paciente que se perdió. Y cuando ya se pierde, ya son familiares que lo llevan pues como a la consulta. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Entendido esa parte de acá? Ok. Aquí entonces, para que puedan ver lo que les estaba mostrando, el dominio entonces que está en relación con el ligando tiene una forma acá como si fuera una cápsula, y lo que va a hacer es lo que les dije. Capta el glutamato, y lo que va a hacer es que lo encierra para que se pueda entonces abrir el poro. Y ustedes aquí están viendo la imagen tridimensional. ¿Me siguen? Un resumen específicamente para que ustedes puedan observar dónde se encuentran los receptores de AMPA, dónde se encuentran los receptores de NMDA y dónde se encuentran los receptores de kainato en cada uno de los sectores que ustedes mencionaron donde había glutamato, efectivamente, en la corteza, en el tálamo, en la amígdala, en el bulbo olfatorio terminal. Hay pequeños sectores del cerebelo que tienen células excitatorias, como por ejemplo, ¿quiénes son las células excitatorias del cerebelo? Excitatorias del cerebelo, ¿quién serán? Y las granulares. Las células granulares. Muy bien. ¿Me siguen hasta aquí? Ok. Vamos acá. Vamos a hablar entonces de los receptores metaotróficos. Entonces, si ustedes recuerdan, por allá en la primera clase nosotros habíamos dicho
Existen receptores metabotróficos que son los mGlur, que para ese momento, en ese entonces, en el primer parcial no era necesario aprenderse todas las subunidades. Para el tercer parcial sí es necesario aprenderse las unidades, porque tienen entonces unas funciones. Hasta ahora tenemos entonces que los receptores metabotróficos son receptores de segundo mensajero. Como ya sabemos, el segundo mensajero va a activar la proteína G, y después entonces vamos a ver que se han descrito 8 subtipos. Pero para cuestiones más prácticas vamos a agruparlos en un grupo de 3, en una cuestión muy funcional. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Entonces miremos lo siguiente. Yo tengo en esta parte de acá mi primer grupo, que van a ser el receptor metabotrófico mGlur 1 y 5. 1 y 5, entonces, tienen como función ubicarse en esta neurona de acá. ¿Cuál es esta neurona de acá? La neurona postsináptica. Muy bien. Entonces, mGlur 1 y 5 lo que va a hacer es que se ubican en la membrana postsináptica, y su función entonces como segundo mensajero es activar el inositol trifosfato. Cuando se aumenta el inositol trifosfato, va a aumentar la liberación de calcio intracelular, que ustedes ya saben entonces que calcio es positivo, entonces va a hacer que mi célula sea más positiva en el tiempo. ¿Me siguen hasta acá? Ok, y aparte de eso, recuerden ustedes que el calcio también intracelularmente funciona como movilizador de vesículas. Entonces, no solo despolariza mi membrana, sino que también me ayuda a aumentar la funcionalidad de la liberación de... Señor. O sea que sale el calcio dentro de la célula. ¿Cómo? Sale el calcio que está dentro de la célula. No, es acá. Entonces, por ejemplo, entra el calcio en la célula. Entonces, acuérdate que en este punto de acá estamos hablando de este espacio de aquí. Entonces, el receptor mGlur, ya sea 1 o 5, coge este calcio que se encuentra acá en la parte de la hendidura sináptica, en el espacio extracelular, y lo ingresa a la neurona. Lo que digo es de segundo mensajero, es que dentro de este lo que va a hacer es que despolariza la membrana, y también el aumento de calcio dentro de esta neurona va a provocar también movilización vesicular. Acuérdense que, por ejemplo, la sinapsis se da en una sola vía, o sea, esta envía para esta, pero esta podría estarle enviando a otra. Bueno, los otros dos grupos que vamos a ver, el grupo 2 y el grupo 3, se van a ubicar en la membrana presináptica. Entonces, si se ubican en la membrana presináptica, su función va a ser de pronto un poco distinta. mGlur 2 y mGlur 3, que van a ser de parte del grupo 2, lo que van a hacer es que van a disminuir el AMP cíclico. Si se disminuye entonces el AMP cíclico como segundo mensajero dentro de esa neurona postsináptica, lo que va a hacer es que va a disminuir la entrada de calcio. Entonces, si se disminuye la entrada de calcio, lo que estábamos mencionando ahorita, el efecto sería contrario, ya no estaría despolarizando la membrana, y también estaría inhibiendo o disminuyendo esa liberación celular. Aquí es lo que yo les estaba diciendo en la pregunta que les dije ahorita. ¿Puede un receptor excitatorio tener una función inhibitoria? Sí, en el caso que estamos viendo en mGlur 2 y en mGlur 3. ¿Por qué creen ustedes que un receptor glutamatérgico estaría generando una acción inhibitoria? Porque sí. Que en mGlur 1 y 5 lo que van a hacer es lo normal, ¿no? Lo que uno espera que haga un receptor excitatorio, que es entrar iones positivos a la célula, movilización de vesículas por el calcio. En mGlur 2, en su segundo mensajero, que ya no va a ser inositol trifosfato, sino que va a disminuir el AMP cíclico, pues si se disminuye el AMP cíclico, lo que va a hacer es que se va a disminuir la entrada de calcio a la célula. Y si se disminuye la entrada de calcio a la célula, menos se despolariza y menos va a haber, digamos, movilización de vesícula. La pregunta es, ¿por qué creen que está pasando eso? ¿Por qué un receptor excitatorio, de un neurotransmisor excitatorio,
está generando una respuesta inhibitoria. El neurotransmisor no es el que determina el destino, sino que determina el destino, ¿quién? Es la entrada de los iones. Muy bien, eso es un muy buen análisis, porque a veces entonces estamos pensando todo el tiempo que el glutamato excitatorio, pero no necesariamente esa va a ser la respuesta, sino que va a depender del tipo de receptor, como está mencionando Alicia. La respuesta acá, de un momentico, es para que pensemos que el mismo sistema glutamatérgico necesita una regulación entre sí. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos de una regulación también, que si había mucho glutamato, entonces cojo ese glutamato y lo vuelvo glutamato, es decir, lo vuelvo alfa-cetoglutarato para que entre al sistema, al ciclo de Krebs y no siga siendo glutamato? Pues esto mismo está pasando. Si hay mucho glutamato entonces en el sistema, mGlur, que está en la membrana presináptica, lo que va a hacer es que vuelve y se lo lleva para la neurona, para hacer entonces una regulación. No, de la... ¿Me siguen hasta aquí? Ok. Y grupo número 3 está en relación con mGlur 4, 6, 7 y 8. mGlur 4, 6, 7 y 8 son receptores que también se encuentran en la membrana presináptica y su función va a ser un poco ambigua. Va a aumentar el AMP cíclico, entonces si aumenta el AMP cíclico la función sería contraria, es decir, va a haber más, digamos, despolarización de la membrana y entrada de calcio para movilización de vesículas. Pero mGlur 4, 6, 7 u 8 también en algunos aspectos, dependiendo entonces de cómo esté el sistema, si a la alta o a la baja de glutamato, también puede funcionar como un regulador, es decir, que va a hacer que la neurona no se despolarice, sino que se hiperpolarice. ¿Me sigue? Ok. Y un ejemplo que estábamos viendo ahorita, entonces les dejo acá un cuadrito para que ustedes observen dónde se van a encontrar cada una de estas. Si les estoy dejando el cuadro aquí, es porque es importante, ¿cierto? Sí. Pensemos lo siguiente. Estamos hablando también de la distribución anatómica y quiero entonces irme a las respuestas que ustedes me dieron en esta parte de acá. Acá podemos ver entonces que los más grandes, lo que más ustedes respondieron, que es efectivamente la corteza. En el hipocampo mencionamos que también había mucho glutamato en muchas células piramidales. En los núcleos de la base, ¿dónde hay glutamato? Porque no son todos los núcleos. ¿Cuál es el núcleo excitatorio? Caudado. ¿Ah? Caudado. Caudado no es excitatorio. Resultado. ¿Cómo? El núcleo subtalámico. ¿Se acuerdan? Es el único núcleo de la base que es excitatorio. La amígdala también tiene una alta función excitatoria. El tálamo como relevo entonces también tiene que tener glutamato porque releva las estructuras de la corteza. Y recordemos, por ejemplo, que en la médula espinal no hablamos de glutamato, sino que hablamos predominantemente de qué otro neurotransmisor. Sí, pero también hablamos de aspartato. ¿Listo? Cortezas, ahí en general ustedes están colocando. Pensemos entonces que efectivamente el glutamato se encuentra en regiones corticales porque ahí hay neuronas piramidales que ya mencionamos que son excitatorias. Específicamente estamos hablando de neuronas que tienen proyección subcortical y córtico-corticales. En el hipocampo hablamos entonces también de células que tienen funciones excitatorias como las células granulares del giro dentado o las mismas células, las células piramidales. Recordando entonces lo que habíamos hablado en la clase de hipocampo y era lo importante que era el refuerzo de la sinapsis que se producía aquí, que le llamábamos la potenciación a largo plazo, que nos va a ayudar a los procesos de memoria y de plasticidad. En el tálamo también ustedes recuerden que había glutamato no solo en tálamo, sino también en qué otras vías. ¿Dónde más hablábamos de glutamato? Le habíamos mencionado que era un neurotransmisor de qué otros sistemas.
del sistema sensitivo, del sistema auditivo, del sistema visual. En los sistemas sensoriales, todos en su gran mayoría son glutamatérgicos. Tenemos entonces en el cerebelo, ¿dónde hay información glutamatérgica en el cerebelo? Teniendo en cuenta que su célula principal es la célula de Purkinje, que es inhibitoria, entonces ¿quién sería la glutamatérgica? Las granulares. ¿Y quién más? Las fibras trepadoras. ¿Las fibras qué? Trepadoras. ¿Cómo? Trepadoras. Las fibras trepadoras de la oliva, ¿cómo? Y las musgosas también. Vamos a hablar entonces del siguiente, del proceso de excitotoxicidad, que ustedes ya lo han venido mencionando hasta ahora. Para que se dé el proceso de excitotoxicidad yo necesito los siguientes puntos. Primero, debe haber exceso de glutamato en el exterior. Si hay exceso de glutamato en el exterior, imagínense ustedes que es como si yo tuviera todo el tiempo una acción sostenida excitatoria. Eso va a trabajar entonces directamente sobre los receptores que son más rápidos, como por ejemplo NMDA y AMPA. Recuerden que NMDA ayuda a entrar más calcio y sodio entra también predominantemente por AMPA. Después de eso entonces se van a activar las enzimas destructivas como las calpaínas, las endonucleasas y el óxido nitroso sintetasa. Finalmente entonces toda esta cascada lo que va a hacer es que va a generar radicales libres y va a producir una disfunción mitocondrial. Vamos entonces a lo siguiente. Ve, profe, una pregunta. Señor. ¿Necesariamente tienen que ser todas a la vez o pueden ser dos de esas? ¿Cuál es el mínimo de esos puntos que debe pasar para que haya una excitotoxicidad? Mínimamente tiene que haber aumento de glutamato en el espacio extracelular, tiene que haber entonces una acción sostenida de los neurotransmisores, de los receptores, y una vez ellos tengan su actividad sostenida, de ahí para allá pasan todos. O sea, prácticamente tienen que seguir. ¿Cómo? A las calpaínas, a las endonucleasas. ¿Cómo? Las neuronas. Vamos a pensar lo siguiente. Bueno, volvamos a entrar. Bueno, tengo 2 jugadores. 3. Toca jugar. Tengo un salón casi de 40. No puedo tener solo 18 personas jugando. ¿Cómo? ¿Listo? La idea es que pensemos, porque les voy a presentar una situación de excitotoxicidad y ustedes entonces tienen que pensar qué es lo que va a pasar con ese sistema nervioso. ¿Listo? ¿Quién da más para el último para empezar en 40? Listo, muy bien, empecemos. Ahí sale, ¿no? Le sale la pregunta. En la isquemia cerebral, entonces yo les doy aquí una pista. Hay una disminución de ATP. ¿Por qué? Porque se disminuye el flujo de oxígeno, porque hay una isquemia. ¿Qué pasa entonces cuando a la neurona le falta oxígeno? De acuerdo a lo que hemos estado viendo en relación con el sistema glutamatérgico. La idea es que lo escriban. Que lo escriban rápido.
no vale solo decir apoptosis, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? Pues, listo. No, pues solo es porque solo me da la opción de dar como una respuesta correcta, pero era para ver qué estamos colocando ahí. Ok, entonces vamos a analizar. Sí, efectivamente se produce una apoptosis, que es el resultado final de la excitotoxicidad. Tenemos entonces que pensar que si hay una disminución de ATP en el sistema, va a fallar entonces una recaptura y la función también de las bombas, que viene siendo entonces yo ya no capto suficiente, va a haber entonces más glutamato en el sistema y se va a producir muerte celular, como están colocando acá. Me gusta esta respuesta. ¿Seguimos? Dale, ready, viene otra. Lleguemos rápidamente a 40. Salud. ¿Listo? Me voy. En la epilepsia, yo sé que ustedes ya en neurofisiología les han explicado epilepsia, que saben que es la desregulación entre excitación e inhibición. Sí, han visto eso. ¿Qué pasa? ¿No? ¿No lo han visto? ¿Qué pasa en la epilepsia? ¿Qué pasaría con el glutamato en la epilepsia? Es lo que vamos a ver, es lo que van a ver mañana en la clase de epilepsia. ¿Ah? Jijijiji. También espero estarme riendo el día del parcial. Muy bien, hay un exceso de glutamato generando una excitotoxicidad, exceso de glutamato, aumento de liberación de glutamato, muy bien. ¿Cómo? En un sector específico, mañana de pronto van a ver eso, hay un concepto raro que es como la zona epileptogénica que tiene que ver con la zona de disfunción. Muy bien, ¿está bien? Señora. No, miren ustedes, esa pregunta de Alicia es súper chévere. ¿Puedes hacerla más duro? ¿Puedes hablar más duro para que te escuchen? Grita. Pero ella llamó a No, pues que básicamente, o sea, durante la epilepsia se genera también como una ruptura como una neurona, pues debido como al proceso, no exactamente cómo se va escribiendo, pero parece. Y pues que si es por esa razón que hay un exceso de glutamato, pues por esa razón. Ok, entonces tenemos que pensar lo siguiente. También hay un exceso de glutamato porque si hay una descarga anómala de las células, entonces puede ser que las células estén disparando más excitación
y que el control inhibitorio sea insuficiente. Entonces, aquí es como jugar al huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Que las células estuvieran excitándose mucho o que las células GABAérgicas no fueran lo suficiente para poder inhibirlas? Entonces, básicamente para responderte lo que estás diciendo es, si hay una desregulación excitatoria, entonces mucha excitación va a llevar a que dentro de la neurona haya demasiado glutamato o demasiada despolarización que lleve entonces que sus componentes se rompan y se dañen. Y una vez ustedes saben que una vez una neurona se dañe, pues ella no vuelve a recuperarse. Que si esa sea la única razón, por ejemplo, para explicarla, no, porque digamos si fuera de esa manera, los fármacos dedicados a la, digamos, disminución de la actividad excitatoria o los que aumentan la actividad inhibitoria serían la respuesta para la epilepsia, pero no es la respuesta porque hay otros factores que están también relacionados. Mañana van a ver un poquito más sobre eso. ¿Vamos? En el caso del ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, específicamente se produce, una de las razones está en que hay una mutación del transportador de glutamato, el EAAT. ¿Se acuerdan dónde habíamos mencionado que estaba el EAAT? Que se encontraba directamente sobre la glía y también se encontraba directamente sobre la membrana presináptica. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasaría si se afectan estos transportadores de glutamato? ¿Cómo lo correlacionamos con la clínica del ELA? ¿Saben qué han visto la clínica del ELA? Hay una película muy buena que se llama La teoría, ¿cómo es? La teoría del todo, la historia de Stephen Hawking. Y muestran que los pacientes con ELA tienen una coexistencia de dos signos. Los pacientes con ELA tienen signos de motoneurona superior y al mismo tiempo signos de motoneurona inferior. Disminuye la liberación de glutamato no directamente, ¿no? O sea, podemos pensar que si lo recapta, pues no va a haber mucha recaptación de glutamato, pero esa no va a ser la respuesta directa, sino más bien que no va a haber un manejo adecuado. Si hay mucho glutamato en el sistema y yo no tengo el transportador que me lo va a recaptar para hacer el reciclaje, pues este se va a quedar excesivamente en la hendidura sináptica. ¿Eso qué efectos tiene que haya tanto glutamato en la sinapsis? ¿Cómo? ¿Qué efectos tiene que haya tanto glutamato ahí acumulado? Una excitabilidad sostenida. Por eso te decía, por ejemplo, por eso a veces es como tan ubicuo las características clínicas del ELA. O sea, el paciente tiene manifestaciones de lesiones de motoneurona superior, es decir, pueden tener espasticidad al mismo tiempo coexistiendo con fasciculaciones, al mismo tiempo coexistiendo con unos sectores de debilidad. Hay pacientes que tienen un hemicuerpo espástico y el otro hemicuerpo hipotónico, dependiendo de los sectores donde se estén realizando los daños. ¿Cómo? Todo lo que estamos viendo va a generar una excitotoxicidad, solo que las vías para llegar a la excitotoxicidad van a ser distintas. Última. ¿Listo? Ok, vale, vamos. En la enfermedad de Huntington hay una sobreactividad de las vías de los núcleos de la base. Salud. Como los núcleos de la base no funcionan bien, la información que viene de la corteza hacia los núcleos es mayor, entonces la información que lleva el neurotransmisor que lleva la corteza a los núcleos de la base, ¿qué va a hacer?
excitatoria. Y como es mayor, no va a ser suficiente para que sea regulada por la función de los ductos de la base. Va a haber una toxicidad en el cuerpo estriado por los altos niveles de glutamato. Es decir, que hay una sobreactivación de las vías córtico-estriatales. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Necesitan descansar o vamos bien? Sí que. ¿Un descansito? ¿5 minutos? Ya vamos a terminar. Pues es glutamato. Solo glutamato. Termino el glutamato, 5 minuticos y seguimos con GABA. Vale. Listo, entonces aquí para entender lo que estábamos también hablando ahorita, y es que el glutamato no solo va a ser para la sinapsis excitatoria, sino que también va a modular la eficacia y va a remodelar ciertos circuitos neuronales, como les estaba explicando ahorita con lo de la potenciación a largo plazo. Entonces pensemos en lo siguiente, por ejemplo, la plasticidad con los receptores de NMDA. Entonces los receptores de NMDA tienen una característica, y es que ya lo vimos ahorita, tienen que coexistir 3 condiciones para que este se active. Entonces la intención de que coexistan 3 condiciones, como por ejemplo que haya glutamato, eso implica una liberación, una despolarización de la neurona presináptica, que haya entonces también unión de un cofactor y adicionalmente haya lo que les estaba mencionando acá, que es la despolarización previa del periodo de AMPA, pues va a hacer que la plasticidad pueda ser un poco más dependiente de la información que está recibiendo el sistema. Recordemos aquí que si AMPA no es iniciado, no va a poder haber actividad del NMDA. Recordemos acá que los receptores metadotróficos, como los de la segunda vía, que vienen siendo los del grupo 2 de ENGLUT, van a trabajar en la meiosis, lo que les decía, que ayudaba a disminuir la excitabilidad del sistema. Y finalmente viene un concepto muy interesante que se llama, ¿alguna vez han escuchado lo de las neuronas espejo? Que son neuronas que se activan cuando ven, digamos, como la acción de la otra, y es básicamente lo que se dice y lo que se entiende es que aquellas neuronas que nacieron juntas se van a activar juntas. Entonces, si yo tengo una activación de un tipo de neuronas, es decir, una excitabilidad sobre unas, las otras también se van a estar activando y van a producirme o van a ayudarme a esa plasticidad y señalización. Este es el resumen para que ustedes lo tengan ahí en sus diapositivas. Vamos a descansar 5 minuticos para que sigamos con sistema GABAérgico. Párense en un momentico, que los oxígenos